La propiedad física que caracteriza la resistencia a fluir es la viscosidad. Esta es una función de la temperatura. La ley que nos relaciona a esta con el transporte de momento molecular es la ley de viscosidad de Newton, la cual nos relaciona una fuerza directamente proporcional al área y la velocidad, e inversamente proporcional a la distancia que hay en un fluido entre dos placas. La constante de proporcionalidad μ es la viscosidad. Para hacer más precisa esta relación, tomamos el cambio de la velocidad respecto a la posición. Esta ecuación establece que la fuerza cortante por unidad de área es proporcional al negativo del gradiente de velocidad, o también que la cantidad de movimiento en dirección X se transmite por un fluido en la dirección Y positiva. Por ende, tau Yx puede tomarse como la densidad de flujo de cantidad de movimiento de la dirección X en la dirección Y positiva. Se utiliza el símbolo Ni para referirse a la viscosidad cinemática. Las unidades son las siguientes que vemos en pantalla. Podemos observar en estas dos tablas que para gases de baja densidad la viscosidad aumenta con un incremento de la temperatura, mientras que en los líquidos la viscosidad suele disminuir. En los gases la cantidad de movimiento se transporta por colisiones de moléculas en vuelo libre, pero en los líquidos el transporte se lleva a cabo en virtud de las fuerzas intermoleculares que experimentan pares de moléculas a medida que serpentean aleatoriamente en torno a sus vecinos. Cuando se carece de datos experimentales, la viscosidad puede estimarse por métodos empíricos, utilizando otros datos sobre la sustancia. Esta gráfica muestra la dependencia de la viscosidad con respecto a la temperatura y la presión. La viscosidad reducida se graficó contra la temperatura reducida, para varios valores de la presión reducida. Rara vez se tienen valores de la viscosidad crítica, sin embargo se puede calcular de dos formas. Primero, si se conoce un valor de viscosidad a una temperatura y presión reducidas dadas, entonces la viscosidad crítica es igual a la viscosidad sobre la viscosidad reducida. Segundo, si se conocen datos de presión, volumen y temperatura críticos, la viscosidad crítica puede estimarse de las siguientes dos relaciones. Si se cuenta con una mezcla de n componentes, se utilizan las propiedades pseudocríticas. Para gases consideramos un gas puro compuesto de moléculas esféricas rígidas que no se atraen entre sí de diámetro d y masa m, y el número de moléculas por volumen unitario se toma como n. Se supone que la concentración de las moléculas de gas es tan pequeña que la distancia entre moléculas es su diámetro d. En equilibrio, las velocidades moleculares están dirigidas aleatoriamente y tienen la siguiente magnitud. Además, combinando estas tres relaciones que vemos en pantalla con este balance en una sola dirección, en el cual se considera que las moléculas tienen velocidad representativa de la región del último choque y que el perfil de velocidad v sub x de y es lineal, obtenemos la densidad de flujo neto de la cantidad de movimiento de x en dirección y positiva. O al combinar estas tres ecuaciones llegamos a esta relación para la viscosidad. La predicción de la ecuación anterior de que μ no depende de la presión es cierta hasta 10 atmósferas con temperaturas por encima de la temperatura crítica. Con respecto a la dependencia de la temperatura, el modelo es menos satisfactorio. Una rigurosa teoría cinética de gases monoatómicos a baja densidad es llamada la teoría de Chapman-Enskog. Esta proporciona expresiones para las propiedades de transporte en términos de la energía potencial intermolecular phi de R, siendo R la distancia entre un par de moléculas en colisión. La fuerza molecular está dada por F de R igual a menos la derivada de phi con respecto a R. La forma funcional de phi de R no se conoce, pero para no polares una expresión empírica satisfactoria es el potencial de Lennard-Jones. La viscosidad de un gas monoatómico puro de peso molecular m puede escribirse en términos de los parámetros de Lennard-Jones como se muestra. La cantidad dimensional omega de μ es una función de variación lenta de la temperatura dimensional k por t sobre epsilon y se denomina integral de colisión para la viscosidad. Para una mezcla, la viscosidad extendiendo varios componentes Chapman-Enskog sería esta, con cantidad dimensional como se muestra. La teoría desarrollada por Iring proporciona una descripción cualitativa del mecanismo de transporte de cantidad de movimiento en líquidos y permite una estimación gruesa de la viscosidad. En un líquido puro en reposo, las moléculas individuales están constantemente en movimiento. Por su cercanía, el movimiento está restringido a una vibración de cada molécula dentro de una caja formada por sus vecinas. Esta caja se representa por una barrera de energía con altura delta de Gibbs sobre el número de Avogadro. Según Iring, un líquido en reposo experimenta constantemente reordenamientos en los que la molécula escapa de su caja a un hueco y se mueve en cada una de las direcciones coordenadas en saltos de longitud a y con frecuencia ni por molécula. O también podemos expresar la viscosidad de esta manera. Las energías libres de activación, determinadas al ajustar la ecuación anterior a datos experimentales de viscosidad contra temperatura, son casi constantes para un fluido dado y están relacionados simplemente con la energía interna de vaporización en el punto de ebullición normal. Al utilizar esto y hacer que ρ sobre A sea igual a 1, se obtiene lo siguiente. La energía de vaporización en el punto de ebullición normal puede estimarse aproximadamente a partir de la regla de Troughton. Con esta aproximación se tiene entonces esto. Las ecuaciones para la viscosidad presentan errores de hasta el 30% y no deben ser utilizadas para moléculas delgadas muy largas. Un experimento cualitativo sobre la viscosidad consiste en agregar azúcar a un vaso de agua con un agujero en el fondo y medir cuánto tiempo toma para que todo el agua salga. Dado que al agregarle azúcar al agua estamos cambiando la densidad del agua, este se vuelve más viscoso. En nuestro experimento comparamos un vaso de agua sin azúcar, el cual le tomó 1 minuto y 18 segundos en vaciarse, contra un vaso de agua con 300 gramos de azúcar, el cual se demoró 1 minuto y 25 segundos.